y compartiendo. Avísenme si ya ven el Power, por favor. Ok. ¿Sí, lo ven? No. ¿Se ve? Ahora sí. Ahí sí está. Ya, ahora sí, porque se demora un poquito en verse. Ya, antes de empezar con la actividad de hoy, recordarles que el día de mañana tenemos prueba del libro, ya, así que conéctense a la hora, ojalá conéctense unos minutitos antes. La prueba, yo tuve una prueba con quinto hoy día y los niños se demoraron alrededor de 45 a 50 minutos responder la prueba, por ende ustedes deberían andar como en el mismo rango, no deberían demorarse más, ¿ya? Ya. Así Profe, que, ¿la prueba dígame. cuántas preguntas tiene? Mira, hasta ahora estuve editando la prueba de antes porque la prueba original tenía 47 preguntas. Entonces voy Ya. en 32. Yo creo que la voy a dejar entre 29 y 32. Ahí no sé en qué número voy a decidir, pero ahí voy viendo. Lo que pueda sacar, voy a sacar, si no me voy a quedar con las 32. Ah, son Pero son poquitas. todas de alternativa, para que tengan tranquilidad, ¿ya? Ah, ya. Entonces, título y objetivo, comenzamos. Vayan avisándome cuando estén listos. ¿El mismo título, profe? Sí, solo cambió que ahora dice actividad, porque hoy día lo que vamos a hacer es como aplicar lo que vimos en clase la clase pasada. Ya. Déjenme agregar a alguien que se unió recién. Ahí sí. Ah, y lo otro que cambió son la imagen. La imagen del otro eran otros animales. Ya, Terminé, profe. Listo. ya, ya. Terminé, profe. 2 minutos y seguimos. 2 minutos y seguimos. Ya, Terminé, profe. ya. Terminé, profe. ¿Seguimos?
¿Sí? Sí, profe. Sí. Ya, seguimos entonces. Sí. Vamos a iniciar la clase del día de hoy con una actividad inicial que nos permita a nosotros recuperar un poco de los conocimientos que ya hemos visto durante las clases pasadas, para así después poder hacer la actividad de aplicación, porque no quiero dejarlos sin responderle algunas dudas que pudieran hacer de la actividad que tienen que hacer por su cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Título, actividad inicial. Van a leer este breve poema, que en el fondo es un fragmento pequeñito de un poema más largo, y van a responder las preguntas de la 1 a la 7. Les voy a dar 16 minutos a partir de ahora para responder esto, y a medida que van teniendo dudas me preguntan. Ya, comiencen. Acuérdense que solamente tienen que poner las respuestas, no anotar las preguntas. 16 minutos a partir de ahora. Dígame. ¿Dice silbaba? Sí, silbaba. Sí, parece que dijera silla. Sí, pero es silba, silba, dice, silba y silba el viento, suaves susurros suenan en el silencio. Sueña la luna con los suaves susurros de su cuna, desde su cuna. Dígame. Profe, ¿a qué se refiere como qué piensa sobre el viento? Por ejemplo, si él considera que el viento es algo malo, algo que le hace daño, si lo considera algo bueno. Mm, mm, Y ahí tienes que tener ojo con las comparaciones que hace del viento, cómo lo presenta. Por ejemplo, el viento silba y susurra. No es que, no sé, haga, pegue gritos y asuste a la gente. Entonces ahí ya te puedes sacar una pista. Es suave, también es otra característica. mm, mm. Profe, Dígame. el tema que aborda este poema es como que el viento silba y susurra. No, porque eso es un elemento dentro del poema. El tema del que trata es el viento solamente. Habla del viento. Profe, Dígame. ¿qué era una aliteración? Tienes que buscarlo en lo que hemos visto en clases últimamente. De hecho, lo vimos en la clase pasada. Profe, está bien que la aliteración es como, por ejemplo, como por ejemplo esa cosa de Pablito y eso. Sí, pues eso es una literación. Ah, ok. Profe, entonces, eh,
Entonces veo como si es bueno o malo Claro, los suaves susurros. claro, sí, ¿qué es lo que piensa él del viento? ¿Sí, que es algo bueno, que es algo que asusta, que es algo malo, que algo que lo afecta negativamente? A eso se refiere la pregunta. Entonces podría ser que el viento sea algo tranquilo. Ya, entonces él piensa, claro, que efectivamente el viento es algo tranquilo, entonces que incluso podríamos decir que para él parece agradable, porque compara el sonido del viento con suaves susurros, y los suaves susurros son agradables al oído humano. Mm, ok. Profe, Dígame. en la 7 hay que inventar una rima o sacar una del No, pues poema. tiene que buscar un ejemplo del poema. Ah, ok. Profe, no entiendo las 3. Te están preguntando en qué parte del poema hay una personificación y tienes que explicar por qué es una personificación. Ok. Profe, Dígame. nosotros tenemos que dar un ejemplo de que exista una personificación. Tienes que sacarla del poema. Ah, ya. Quedan 7 minutos. Profe, Dígame. en la 4 dice, presenta un ejemplo del poema donde exista una aliteración. Uh-huh. Aquí sería el silba y silba el viento, suaves susurros suenan en el silencio. Está dentro de lo que nombraste, ahí dentro está el ejemplo. No es todo eso, es una parte nomás. Ah, ya.
Sí, bueno, es que estoy pasándolo porque no... Es que estoy viendo cuál es la literación. ¿Anto eso era una duda o era una conversación de otro grupo? Ah, profe, Dígame. me equivoqué de... Pero estoy viendo una cosa. ¿Cuál es la literación aquí, profe? ¿Qué es una literación? La literación En el chat. es una figura retórica que aporta un sonido especial, pero no sé aquí cuál es. Ya acuérdate que una literación es cuando hay un sonido que se repite constantemente dentro de los versos de un poema. Ah, ya. Podría ser como la repetición del sonido de la S. Ya, de la S sí, en particular sí, pero es de la S con algo más. El ¿Con sonido las que se vocales? repite. ¿Cómo? ¿Con las vocales? Sí, pues, pero con una vocal en particular en este poema. Con la U. Ya, puede ser, puede ser. Mm, 4 minutos. Un minuto y medio. Profe, Dígame. mi mamá abre la puerta de Ujú. la pieza porque yo me cierro para que no se escuche tanto ruido. Y yo le, Ya. yo le dije, ¿cómo se le dije? Como que más despacio porque estaba en clase y viene con una panada de pino. Y yo digo, oh, perdón. Eso sí que es suerte. Dile que venga a dejar una para acá también, pues.
20 segundos. Ya, estamos con el tiempo. Comencemos a revisar. Si no ha terminado, va revisando o completando a medida que revisamos todos juntos. ¿Ya? Entonces, comenzamos. ¿Cuál es el tema que se aborda en este poema? El viento. Ya, el viento. El viento es el tema que se aborda, pero sí hay que tener una particularidad porque nosotros podemos determinar que efectivamente el tema del poema es el viento. ¿Por qué? Porque el título lo dice. Es el viento, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿qué pasa con la segunda estrofa? Que ahí define cómo es el viento. No. ¿De quién se habla en la segunda estrofa? Susurra. De La luna. la luna. ¿Ya? Entonces, para que tengan claridad, el poema habla del viento efectivamente y en la segunda estrofa se hace como énfasis en la luna. Pero la pregunta es, ¿de quién son los suaves susurros con los que sueña la luna? Del viento. Del viento. Entonces sigue siendo el viento el tema que une a las dos estrofas, pero la única diferencia es que acá en el segundo se habla de la luna, pero de la luna en razón de los susurros del viento. ¿Ya? Entonces el tema principal es el viento. Seguimos. ¿Qué piensa el hablante de este poema sobre el viento? ¿Cómo lo considera? ¿Es tranquilo? Agustín. Agustín. Connie, acuérdese que tiene que decir el nombre. Madera. Creo que el hablante del poema piensa que el viento es tranquilo. Ya, es tranquilo. ¿Qué más? ¿Quién más podría decirme algo? Connie. Es que yo puse también que es tranquilo. Ya que es tranquilo, ¿qué más? Pues cuéntenme. Profe, al tiro vuelvo. Ya. Entonces tenemos que él considera que el viento es tranquilo. ¿El viento es agradable para la persona que habla o es desagradable? Es agradable. Es agradable. Entonces decimos, el viento es tranquilo, pero también resulta ser muy agradable para el sujeto, ya que lo describe, porque claro, dice que es suave, que parece susurros, que suenan en silencio, ayudan a la luna a dormir, etcétera. ¿Ya? Seguimos. Presento un ejemplo del poema donde existe una personificación y me lo explican. ¿Quién encontró una personificación? Hay dos ejemplos. Yo, Agustín. Vamos a empezar con el Almendra y luego con el Agustín. La primera que es de la luna, porque ¿Ya cuál? ¿Pero cuál? ¿El que dice sueña la luna? sí sueña la luna ¿Ya? con los Hay suaves una susurros personificación, perfecto. ¿Por de qué? susurros. Porque no, porque está hablando desde Ya. Almendra. Almendra. sí, es que estoy pensando es que puse la luna. Escúchame, pero escúchame. ¿La luna puede soñar? no. No, entonces, al decir que la luna sueña, yo le estoy entregando una característica de tipo humana. Entonces estoy haciendo una personificación, ¿ya? Perfecto, está bien, Almendra. Agustín, sigamos. Era lo mismo, pero no sé si también estará bien. Que puse lo mismo que la almendra, así que busqué otra y sería ¿Ya? como que el viento silba. Perfecto. El silba y silba el viento también es una personificación porque el viento por sí mismo no puede silbar. La acción de silbar es una cuestión que pueden hacer, al parecer, creo, solo los seres humanos y algún que otro animal. ¿Ya? Entonces se le entrega una característica distinta, una característica humana al viento. Y ahí están los dos ejemplos de personificación que podemos encontrar dentro del poema. 4. Presento un ejemplo del poema donde exista una aliteración. Y explica. ¿Alguien tiene la aliteración? Yo prefiero. Yo, Emilia. Ya, vamos a escuchar a la Emilia. Dale, Emilia. La parte que dice suaves susurros suenan, ¿Ya? ¿Por qué hay una aliteración ahí, Emilia? porque en esa parte, en parte del verso, tiene unas sílabas que son todas muy parecidas. La parte de ¿Ya? Entonces, se explicaría, suenan,
Está bien, Emilia. Entonces, efectivamente, en esta parte, en este verso, en suaves susurros suenan, tenemos una aliteración porque hay un sonido que se repite constantemente, que es la combinación de la letra S con la vocal U. La tenemos aquí en suaves, en susurros la tenemos 2 veces y en suena tenemos otra vez. Pero no solo se repiten acá, sino que también está en sueña, en suaves susurros que se repiten desde su cuna. Y aquí hay otra repetición más. Entonces la aliteración está presente en ambas estrofas. ¿Ya? Perfecto, Emilia. Muy bien. Siguiente. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? Yo la Connie, Connie. 2. Tiene 2, ¿cierto? La que empieza en sílaba y termina en silencio, y sueña y termina en cuna. Muy bien. ¿Y cuántos versos tiene cada estrofa? 3 versos tiene cada estrofa. 3 versos cada estrofa. Entonces tenemos que la primera estrofa tiene 3 versos, la segunda estrofa tiene 3 versos. ¿Y cuántos versos tiene en total el poema? 6. 6. Tenemos 3 y 3. Y finalmente, ¿existe algún tipo de rima presente en el poema? No. ¿No hay rima? Sí. ¿Agustín? Luna con cuna. Ya, luna con cuna. ¿Qué tipo de rima es, Agustín? ¿Te acuerdas de eso que vimos el año pasado? Consonante, creo. Es rima consonante, perfecto. ¿Hay algún ejemplo de una rima asonante? O sea, que solo rime la vocal. Sí. ¿En cuál? Sí, profe. En viento y silencio. En viento y en Silencio. silencio. Y ahí tenemos una rima asonante. Acá coincide solamente la letra O, y en luna y cuna coincide la U, la N y la A. La U, la N y la A, entonces asonante, consonante. ¿Ya? Eso lo vimos el año pasado. Dígame. Silva y Silva no sería ninguna ¿Rima? No, porque acuérdate que las rimas, Almendra, para que se consideren rimas, tienen que ser las últimas palabras de cada verso y sus últimos sonidos, las últimas letras que componen cada palabra de cada verso. Entonces, en este caso, para que haya rima, tendrías que analizar viento, suenan y silencio, luna, susurros, cuna. Y ahí ver qué sonidos coinciden. ¿Ya? Entonces, ¿hay rimas? Sí, hay rimas asonantes en la primera estrofa y rimas consonantes en la segunda estrofa. Vámonos entonces con las indicaciones de la actividad que hay que hacer hoy día. Actividad 2 de aplicación. Y esto es lo que nos quedó pendiente de la clase pasada. En el cuaderno van a tener que realizar algunas actividades del libro que vamos a empezar a describir en el siguiente minuto. Empezamos entonces. Página 126 y comienza la actividad con lo siguiente. Dice, escribe en tu cuaderno cómo representarías las onomatopeyas de los siguientes elementos. Pregunta, ¿qué es una onomatopeya? ¿Yo, Almendra? ¿Almendra? No sé si esté bien, pero las onomatopeyas son cuando en los cómics son como las nubecitas donde el personaje habla. No, porque esos son diálogos. Esa es otra cosa, no confundan. ¿Qué son las onomatopeyas? Igual está relacionada con el cómics, tienes razón, pero no son eso exactamente. Las onomatopeyas son las palabras que representan sonidos. Exacto, son las palabras escritas que representan el sonido particular de un objeto, de un golpe o de algún, no sé, o de alguna expresión humana. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el ejemplo de el tic-toc del reloj, el tum-tum de tu corazón, etcétera, o el cocorocó del gallo. ¿Ya? Entonces le dicen a ustedes que ustedes inventen la onomatopeya, o sea, que escriban con palabras cómo suenan los sonidos de los siguientes elementos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo suenan los aplausos? ¿Cómo se escribe el sonido del aplauso? Clap. Pam, pam. Clap. ¿Pam, pam? ¿Cómo? Así. Clap. Clap, clap. Entonces el sonido del aplauso es clap, clap. Esa es la onomatopeya que representa el sonido del aplauso. ¿Ya? Y ahí cada uno de ustedes va a tener que inventar una onomatopeya para el sonido de las olas del mar, una para los aplausos, una para las pisadas en el barro, o sea, dar pasos en el barro, y otro por las hojas movidas por el viento. Van a tener que inventar una palabra que represente el sonido que provoca cada uno de estos elementos. Eso se hace en el cuaderno, ¿ya? Esa es la primera ¿Cómo parte. eso? Profe, Dígame. ¿tiene que ser palabra o puede ser como letra nomás? Es que cuando tú juntas letras supone ser una palabra ya, porque por ejemplo, no sé, el sonido de ese, el grrr, así como de un animal molesto, no es una palabra tiene puras consonantes, pero en el fondo es una palabra que representa algo. Ok. ¿Ya?
Seguimos. 2 dice, identifica en los poemas El mar en el desierto y Sonatina, uno de los recursos sonoros vistos en estas páginas. Fundamenta tu respuesta. Entonces, en los poemas El mar en el desierto y Sonatina que aparecen en la página 120, si no me equivoco, déjenme verificar. 120, sí, 119 y 120, acá está... Acá está El mar en el desierto y Sonatina. Ustedes van a tener que buscar un ejemplo de onomatopeya y un ejemplo de aliteración, si no me equivoco. A ver, déjenme ver el ¿Profe? recuadro. Dígame. Dígame. Recién volví porque tuve que hacer unas cosas. Profe, ¿qué tenemos que hacer? Estamos explicando la actividad de la página 126 y 127. Ya. ¿Ya? Entonces, en los poemas que les dije que están en la página 119 y 120, van a tener que buscar un ejemplo para los elementos sonoros que vimos en clases. ¿Cuáles son esos elementos sonoros? ¿Cuáles son? Aliteración y onomatopeya. Perfecto, sí, exacto. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces tienen que buscar un ejemplo para cada una de esas figuras literarias, ¿ya? Espérenme que mi computador está... Le voy a echar un poco de carbón para que cargue. Entonces, en el mar, en el desierto, ustedes dicen ya, este es el ejemplo de la aliteración. Lo escriben y acá explican. Este es el ejemplo de la onomatopeya. Lo escriben y lo explican. Eso es lo que tienen que hacer, buscar un ejemplo para cada uno. Posterior a eso, van a leer las siguientes estrofas o estos distintos fragmentos de poemas y lo que van a hacer es reconocer si existen aliteraciones o onomatopeyas dentro de ella. Por ejemplo, leen la primera y dicen, yo creo que en la letra A hay una aliteración. Y ustedes ponen aliteración. En la letra B, yo creo que hay una onomatopeya. Ponen que es onomatopeya. Y después, en la otra dicen aliteración o onomatopeya, pero sí lo que tienen que hacer es justificarlas. O sea, ¿por qué dicen que hay una onomatopeya o por qué dicen que hay una aliteración? Almendra. No, es que en la número 3 como había que poner si era literación o si había alguna onomatopeya, Claro. me iba a preguntar si se escribían aquí mismo en el libro. Pero no, se hacen en el cuaderno. Sí, cuando sí, se hacen en el cuaderno, ojo, ¿ya? Sí, pues entonces ponen en el cuaderno y explican. Y finalmente responden las preguntas de reflexión y con eso estarían listos y terminan la actividad. ¿Dudas con lo que hay que hacer? No. Profe, entonces lo debemos mandar. Eso es lo que quiero que conversemos ahora, porque yo voy a publicar la tarea en el Classroom ahora. La pregunta es, negociemos el horario, porque según yo deberían entregármelo a las 3:30. Eso significa que tendrían que entregármelo en 45 minutos más. ¿Les parece o más tiempo? Sí, yo creo que más tiempo. Más tiempo, profe. Díganme ustedes. Hasta las 6. Ya, la Connie propone a las 6. ¿Hay alguien que proponga otro horario? A las 7. Ya, alguien dice a las 7. ¿Otro horario? Yo dije hasta las 5. Hasta las 5, entonces, escúchenme. Si me dijeron entre las 7 y las 6, y la hora que está entre medio son las 6:30, para que sea justo, entonces lo dejamos a las 6:30, ¿ya? Ya. Entonces, Ya, ok. 18:30. Dígame. Vamos a hacer ahora lo del poema. Sí, pues antes de que nos vayamos. Ya, entonces ya saben lo que tienen que hacer. Voy a publicar la tarea. Ya se las expliqué, son las páginas del libro y acuérdense que el desarrollo se hace en el cuaderno. Hagan todo en el cuaderno para que no se estén complicando. Profe, al final a las 6:30. A las 6:30, sí. El Alex dijo a las 7:30, pero bueno. No, pero 6:30 está bien, 7:30 es muy tarde. Sí, muy tarde. Ya, entonces, quedamos nosotros pendientes, la clase pasada, que tenían que ustedes decirme qué es lo que iban a hacer del trabajo práctico, que es el que vamos a hacer las 2 clases de la próxima semana. Si van a crear un poema o van a investigar un poema. Entonces lo vamos a hacer en votación, ¿ya? Crear un poema va a ser la letra A. Profe, pero no puede ser como las dos cosas, o sea, que puede elegir cualquiera de las dos o solamente debe ser una cosa. Yo prefiero lo ideal que hagan todos una misma cosa, para que no quede esta idea de que hay trabajos que son más fáciles y otros más difíciles. Prefiero que hagan todos lo mismo. Una Dígame, pregunta antes. Omar. Usted, no sé si ya todos eligen que hay que buscar, ¿usted va a dar como diferentes cosas? ¿Va a ser como la misma? No, voy a dar diferentes. Va a ser como el trabajo ese, como de investigación. ¿Se acuerdan el que hicieron la otra vez? Que yo les daba como tarea y ustedes tuvieron que buscar. Va a ser algo parecido. Ya. ¿Ya? Entonces, en el chat, vamos en orden. Letra A, crear un poema. Letra B, investigar. Y en el chat van poniendo las alternativas. ¿Ya? Yo después voy a contar, mayoría gana.
Pueden empezar. Letra A, crear un poema. Letra B, investigar. Empiecen a escribir sus alternativas en el chat. Profe, pero ¿qué pasa si buscamos y hay como dos alumnos con el mismo poema, pero ellos no saben? Eso lo voy a explicar cuando les presente el trabajo, Sofía. ¿Cuál era la letra A? La letra A es crear un poema. Letra B es buscar o investigar un poema. Profe, Almendra. le iba a decir que si era como la mayoría está poniendo B, podríamos decir que ahora uno podría buscar un poema y decir el que va a escoger para la actividad y así No uno va a se ser así, confunde. Almendra. Lo que va a hacer es que yo te voy a entregar a ti una hoja con unas características. Y tú vas a tener que encontrar un poema que responda a esas características. ¿Y a dónde lo va a mandar eso? Eso lo vamos a ver en clase. No se preocupen ahora de eso porque ese no es el tema de hoy día. Solamente necesito que me digan qué es lo que quieren hacer. Me falta gente que vote porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 9 y Profe, aquí yo conectados deberían haber 11. Creo que ganó B por ahora. Sí, pero necesito que voten todos, la mayoría. Ya, perfecto. Entonces, investigar es lo que vamos a hacer. No hay problema y yo feliz de la vida que hagan eso. Cualquiera de los dos trabajos me funcionaba. Entonces, ¿hay claridad con lo que hay que hacer hoy día? Lo de las páginas del libro. ¿Sí? Entonces, si ya están claros, no tienen dudas con lo que hay que hacer, pueden empezar a desconectarse y nos vemos mañana en la prueba. Acuérdense de conectarse a la hora para dar la prueba. ¿A qué hora es mañana? Mañana tenemos clase a las 11:45, creo. Yo voy a publicar el link tipo 11:35, como 10 minutos antes. Ya, ahí ¿Ya? nos conectamos. Ahí pueden empezar a conectarse. Chao, profe. Chao, acuérdense de mandarme la tarea. Chao, profe. Mándenme la tarea, chao, chao. Chao. Chao, Te voy a enviar la tarea después. Vale, chao, Sofía, cuídense. Chao, Sofía. Chao, Alexander. Chao, Emilia.